¿Cómo están amigos de cada domingo? En esta oportunidad les tengo una entrevista muy interesante con el analista geopolítico e internacionalista John Ogdola, quien pues pone el ojo sobre las organizaciones que han sido calificadas como entre ellas el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, pero sobre todo sobre la información de última hora extraoficial que el mismo Donald Trump no ha confirmado, pero que pues tiene avances con respecto a todas las operaciones en el Caribe sobre una supuesta incursión terrestre en Venezuela. Para algunos analistas que hemos consultado, dice que ese ataque es inminente, le está hablando incluso de días, habla incluso del mes de noviembre, y que el mismo sería en principio un ataque aéreo en los puntos claves que previamente las autoridades estadounidenses han identificado como puntos de narcotráfico, es decir, Cártel de los Soles o el Tren de Aragua, y posteriormente serían ataques terrestres que por supuesto están en coordinación con esas investigaciones que han realizado distintas dependencias. Hola, buen día, Yasmín. Un placer estar en tu programa. Mi nombre es Johan Abdullah, soy presidente de la Organización Global para la Seguridad y la Inteligencia, basado en Vancouver, Canadá, y con presencia en más de 70 países, nuestra organización. Fíjate, es muy importante lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y en América Latina con relación a la lucha contra el Tren de Aragua. Y un personaje como alias Caracas, que como te venía diciendo, podía denominarse de cualquier manera. ¿Cuál es tu visión en el marco de esta lucha que se está desarrollando y sobre todo que aparentemente ya ha alcanzado a otros países fuera de España, de Europa? Bueno, sí, me voy un poquito atrás. Antes del presidente Trump entrar llegar pues en esta segunda administración. El gobernador del estado de Texas había declarado al Tren de Aragua Grupo hace un tiempo antes de eso. Yo venía ya en mis informes y mis reportes indicando de que evidentemente por la naturaleza de las acciones que llevaba a cabo este grupo, era un grupo, eh, y ahí tenemos que entrar en lo que es la evolución del crimen, digamos, ¿no? La evolución en ese mundo criminal y cómo hay una situación de criminalidad nunca antes visto, no tan solo a nivel de América Latina, sino a nivel global. Estamos en una situación de amenazas transnacionales muy graves en el mundo y precisamente es por eso que, tomando en cuenta cómo de forma agresiva el Tren de Aragua entra a los Estados Unidos a través de los caminos verdes con el proceso de inmigración, de refugio de miles de venezolanos hacia Estados Unidos, desde México, pues ya sabes, a través de estas caravanas y estas entradas ilegales, digamos así, para el gobierno de los Estados Unidos, este, se empiezan a registrar una serie de acciones, de eventos criminales en varias ciudades. La gente lo vio a nivel inclusive de las redes sociales, pero las agencias de inteligencia policiales y las agencias de inteligencia de seguridad nacional dentro de los Estados Unidos empezaron a hacer evidentemente una serie de evaluaciones y de trabajos de seguimiento, lo cual determina e identifica la agresividad, la forma tan agresiva como el Tren de Aragua se venía expandiendo dentro de algunas ciudades de los Estados Unidos. Eso es una consecuencia, por supuesto, de lo que ya venía haciendo el Tren de Aragua en América Latina, desde la Argentina hasta México inclusive. Por supuesto, siendo Colombia el país que tenía receptor principal de esa migración de estos criminales o de estos narcotistas o criminales terroristas desde Venezuela hacia Colombia. Y se da el caso con este grupo que es en la historia reciente de las Américas y a nivel internacional, el grupo que de la nada, porque simplemente un grupo criminal, era un simple grupo criminal, pero por las características de lo que está sucediendo en Venezuela y con el régimen terrorista de Venezuela, se convierte en una entidad, o sea, se decide designarlo como grupo. Este,
Y hay un choque allí, por supuesto, porque para estos grupos criminales, y hemos visto ese proceso durante los últimos 20, 25 años, como en el caso de Venezuela, ante la ausencia de, o sea, ante un régimen que fue destruyendo la institucionalidad del Estado pues, hasta el sentido común de alguna manera de vivir en tranquilidad, en seguridad, en democracia, se fue generando una subcultura criminal donde se convertía, pues cualquier criminal se convertía en una persona de poder, de respeto, de una forma no antes vista. Pues es precisamente por eso un grupo criminal o un grupo de Aragua apoyado por el régimen de Venezuela, entrenado por el régimen de Venezuela, usado por el régimen de Venezuela, se convierte de una forma rápida en uno de los grupos criminales más violentos y más conocidos, inclusive en los últimos años a nivel mundial. No ha Inclusive, desaparecido, como dicen ellos. ¿Y qué te parece la figura de alias Caracas? mira, eh, no ha desaparecido, por supuesto que no. Incluso dentro de los Estados Unidos todavía hay elementos del Tren de Aragua. En el último reporte, inclusive del ministro de Seguridad Pública aquí en Canadá, reconoce que hay miembros del Tren de Aragua en Canadá. Las autoridades de Australia inclusive han venido investigando. O sea, dentro como dije, de esa migración global de venezolanos, se han colado muchos de de estos líderes o de estos líderes criminales y al mismo tiempo reclutan dentro pues de las poblaciones venezolanas, de migrantes, reclutan jóvenes y de una forma muy fácil. Este Arias Caracas es simplemente, o sea, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que más allá de las cabecillas, el niño guerrero, el HD, o sea, estas personas que son las figuras visibles o identificadas públicamente como los líderes del Tren de Aragua, hay otros sublíderes que operan como las estructuras de los carteles. Hay los grupos visibles y hay los grupos que no son visibles, que todavía no están identificados, que son los que verdaderamente, incluso el Niño Guerrero, por supuesto, fue el que originó este grupo, uno de las cabezas principales de este grupo, pero hay otras personas que no están visibles, quienes son quienes están manejando verdaderamente y en su momento pueden salir a relucir como si son eliminados o son neutralizados estas personas identificadas ya, inclusive todo esto, ¿no? Que mencionaste. El tema de que hayan llegado a Canadá, operan de la misma manera, en la misma fórmula en todos los países, en Europa, aquí en el continente. No, ellos son fácilmente adaptables. Aquí en Canadá, tú sabes que Canadá también designó al cartel de los Soles, a Jalisco Nueva Generación, al cartel de Sinaloa como grupos terroristas. Yo he venido trabajando y alertando de una forma muy constante al gobierno aquí en Canadá sobre la situación del Tren de Aragua, porque hemos identificado algunos miembros ya, personas que están, o que ellos se identifican como tal, pero hemos visto que hay una conexión con la gente identificada del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Entonces, finalmente la Policía Montada de Canadá, que es la Policía Federal, a través por orden del ministro de Seguridad Pública, ya están tomando cartas en abrir unos procesos de investigación de forma muy agresiva. El primer ministro de Canadá, Carney, está ya girando instrucciones para una serie de modificaciones y hacer mucho más fuerte los procesos policiales, las operaciones policiales, las operaciones de inteligencia, de manera que termine, porque Canadá hay mucho nerviosismo en Canadá por la presencia de estos grupos de México, del Tren de Aragua también, y también de algunos grupos considerados ya la India. Entonces hay muchísimo nerviosismo. En España y en el resto de Europa, ellos se han expandido de forma muy fácil. Hablo del Tren de Aragua. Y la cuestión es que ellos trabajan en conjunto
por supuesto, con los grupos locales criminales y con otros actores criminales de otros países. Por eso es que se les abre precisamente todas estas oportunidades de expansión y luego ellos aseguran sus áreas de territorio. Hay dos elementos muy importantes aquí. Ellos como grupo criminal, extorsiones, narcotratos, todo lo que ellos hacen, esa es su actividad principal. Pero ellos como operadores del régimen de Venezuela, ellos también uno de lo que hacen, una de las funciones que hacen o de los objetivos es precisamente generar caos, incrementar los niveles de violencia criminal en las ciudades donde operan. Eso es parte de precisamente de las tareas que ellos tienen que llevar a cabo. O sea, no han desaparecido. Y el hecho ¿No? de que este sea un exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana, que es una de las banderas de Maduro. Pero es que precisamente eso, ¿no? O sea, en primer lugar, desde el punto de vista profesional, no hay profesionalismo en las policías venezolanas. Quizás lo único que se mantiene allí son algunas policías municipales y la policía judicial desde el punto de vista técnico, pero está muy politizado, por supuesto. O está controlado por un régimen, ni siquiera politizado. Está indoctrinado. Entonces, lo que llamamos profesionalización de las policías en Venezuela y de la Policía Nacional Bolivariana, eso no existe. Eso es un brazo armado como la Fuerza Armada Nacional o llamada Fuerza Armada Nacional. Son brazos armados del régimen de Venezuela, del régimen terrorista de Venezuela, quienes actúan simplemente, bueno, por supuesto, dentro de sus funciones naturales, que es orden público, investigaciones y tal y qué sé yo, pero eso es un brazo armado. O sea, en una situación como Venezuela, no hay como tal una entidad policial, no hay una funcionabilidad de los aparatos policiales para el combate del crimen. Por lo tanto, esta persona, este individuo, o sea, eso no alarma ni es una sorpresa para nadie que se haya convertido. Va a haber muchas sorpresas, inclusive eventualmente cuando se empiece a publicar, digamos así, muchas de las investigaciones de quienes han venido manejando desde el punto de vista estratégico político, por decirlo así, al Tren de Aragua. Y quienes dentro del régimen, el SEBIN, el DIGESIN y otros entes policiales, incluyendo eso es lo menos, vienen, son los coordinadores, digamos así, o los jefes indirectos o jefes por parte del régimen, más allá de este comandante, de este tipo Granco, más allá de él, de la gente del Tren de Aragua. El Tren de Aragua tiene sus jefes naturales y tiene sus jefes políticos, que son la gente del régimen de Venezuela, del régimen terrorista. Entonces, la situación es que el Caracas, esta persona, él no está, yo no pienso que él está desde el punto de vista político, él es simplemente aprovecha la oportunidad que aprovechan muchísimos policías, muchísimos funcionarios, de hacer del crimen una forma de vivir. Y hay unos quienes son seducidos, digamos así, de una forma más rápida para entrar en un grupo que es muy famoso, entre comillas, como es el Tren de Aragua a nivel internacional. Muchos lo ven, muchos que no tienen oportunidad de nada en la vida, muchos que no tienen absolutamente nada que perder en la vida, muchos venezolanos inclusive, ven como esto como una oportunidad, incluyendo los riesgos que ello conllevan. Es una oportunidad de buen dinero y es una oportunidad de ser hasta populares. Rescatando lo que dijiste de que va a haber muchas sorpresas, que no solamente es un policía nacional, eso tiene que ver con lo que Larry Changa propuso y que el gobierno de Colombia le negó para entrar en los acuerdos de paz. Precisamente, y es excelente que hayas mencionado los acuerdos de paz, porque de hecho yo acabo de hacer unos reportes de inteligencia indicando, eh, primero, de cómo, y lo que dije hace un momento, de cómo el Tren de Aragua, por ejemplo, el reporte no tenía que ver con el Tren de Aragua es una simple parte de esto, pero en este caso, cómo el Tren de Aragua, este, desde el punto de vista de las instrucciones políticas del régimen, eso es parte precisamente de esa narrativa. Este, Petro indica que ellos no son terroristas, son unos muchachos que son criminales nada más, unas pandillas criminales.
Hay una resistencia, por supuesto, dentro del gobierno de Petro, de algunos ministros diciendo ellos no van a entrar en estos procesos de paz. Eso es simplemente búsqueda de espacios, pero independientemente que lo logren o no, que no lo van a lograr entrar en eso, ya la narrativa está. Ya cuando los medios, ya cuando la gente, cuando los gobiernos hablan, bueno, que ellos quieren entrar en este espacio de paz, es porque precisamente es un proceso para ellos de, digamos, de normalización dentro de este esquema global y de este esquema hemisférico de cómo el crimen es un proceso de normalización para la convivencia con los estados. A esto es lo que llamamos nosotros el caos actualmente, el caos global que existe. Ahorita yo estuve haciendo un reporte esta noche indicando, por ejemplo, cómo Qatar está conversando con el gobierno de los Estados Unidos para que haya un gobierno en Venezuela sin Maduro, pero que sea un gobierno chavista, ¿no? Un poco más abierto, bla, 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 y tal. Y en el informe digo, bueno, entonces, o sea, es parte de esa normalización de los abusos y crímenes contra los derechos humanos, contra los venezolanos, y de la criminalidad transnacional que verdaderamente está desde la Argentina, está a nivel global. Fíjate lo que pasa en Haití. Entonces, dentro de ese contexto de Qatar, donde hay algunos traidores de la oposición, de lo llamada esta oposición, casualmente viene el Pollo Carvajal en sus declaraciones que está dando en, desde la prisión, en el caso que tienen los Estados Unidos, le dice, no, nosotros le dimos dinero desde el año 2015, 16 por allí, le dimos dinero, le hemos dado dinero a Petro, a Lula da Silva, a los Kirchner. Yo mismo investigué y luego ocultaron eso, como Cristina Kirchner tenía, pues yo viajaba mucho a Dubái, o viajo mucho a Dubái, pero ya no voy, como Cristina Kirchner había comprado hace 3 4 años atrás una supermansión que perteneció a un presidente corrupto de África, allí en Dubái. Y ¿Y a quién cuando querría a quién quería echar el agua la rechanga? Que existe, la misma narrativa de él admite que sí, que ellos precis- son creación de esta gente. precisamente, entonces, eh, tomando en cuenta todos estos elementos y todo cómo el régimen ha venido trabajando y cómo el Tren de Aragua es parte de esa estructura y es parte, ya es parte muy activa de una estructura globalista o criminal de lo que es el Tren de Aragua, la idea ahora es que se vaya expandiendo ya las acciones de cada país en contra de las operaciones de ese grupo. Pero es evidente que ellos están siendo ya parte de una narrativa donde ellos quieren ser pues tomados en cuenta, así como pasó en El Salvador, en Honduras y todo esto, donde los gobiernos de esos países afectados por las pandillas criminales tenían que conversar, negociar, conversar con los grupos criminales. Entonces ellos, la verdad, en ese sentido se han posicionado. Al costo que no les importa, el Tren de Aragua se ha posicionado en varios gobiernos, en varios países, no quiero decir en varios gobiernos, pero al mismo tiempo algunos gobiernos ya han venido reaccionando de forma dura y contundente contra ellos. Yo lamento mucho por Colombia. En Colombia pues, hay un escenario muy delicado ahorita dentro de la Fuerza Armada de Colombia. Asumimos y las fuerzas públicas la frustración que hay con un presidente que de alguna manera está abrazando a un régimen que afecta al país, que afecta al mismo Colombia, a un régimen como el régimen de Venezuela y el presidente Petro está verdaderamente causando un daño terrible, terrible y los escenarios son bastante fuertes en cuanto a la situación política que se va a presentar en el futuro con esta actitud del presidente Petro y con esta, de alguna manera, esta expansión y control que ha tenido, más allá de lo que ha hecho la policía colombiana y la autoridad colombiana, la presencia y las operaciones del Tren de Aragua en Colombia y en el resto de América Latina. Tu balance a esta hora con respecto y en el marco de lo que hace Estados Unidos en el Caribe, pues, enfocándolo en este tema que está súper grave, ¿no? Porque se supone que en Colombia es donde han capturado más líderes y donde se han desactivado supuestamente células. Mira, desde el punto de vista estratégico, por primera vez que un gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo acciones contundentes, firmes, absolutamente firmes en contra de lo que desde hace muchos años se debió
designar como grupo terrorista. Hablo del Cartel de los Soles y del régimen de Venezuela. Al mismo tiempo, la situación ya era intolerable para los Estados Unidos, pero también para la estabilidad hemisférica, la expansión de los carteles de México por todas las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y a nivel global, por supuesto. Y finalmente el presidente Trump decidió entonces, bueno, vamos a actuar. Y dentro de las actuaciones, desde el punto de vista militar, ya se está contemplando, por ejemplo, escenarios de ataques específicos aéreos en contra de, voy a hablar primero aquí muy breve, en territorio mexicano. Ahora bien, en cuanto a la situación, Venezuela, Colombia inclusive, desde el punto de vista de Venezuela, el régimen, por primera vez en la historia de las Américas, y quizás a nivel mundial, estamos en presencia del primer gobierno o régimen terrorista ha sido diseñado por una serie de factores y de actores bueno, nos llevaría un poquito más de tiempo hablar de ellos. Capacidades y posibilidades legales inclusive que tiene el gobierno de los Estados Unidos de llevar a cabo acciones, está dentro de ese contexto. Se le ataca, se le neutraliza, quiero decir, se le elimina. Al-Qaeda, Estado Islámico, a quien tú quieras llamar, donde están se les elimina. Ellos no se les procesa, ellos se les elimina, eso se llama neutralización. En el caso de Venezuela, precisamente por la inestabilidad de la geopolítica y de la política hemisférica o regional, el presidente ha venido con mucho cuidado considerando, el presidente Trump, considerando las acciones militares dentro del territorio venezolano. Él mismo lo dijo públicamente, acciones de la CIA, operaciones encubiertas de la CIA. La CIA tiene muchos años en Venezuela, ha infiltrado a muchos. Las operaciones encubiertas se refiere a eliminación de objetivos estratégicos. O sea, eliminación física, no es a captura, es eliminación de personas que están con el cartel de los soles. Al mismo tiempo, operaciones aéreas de ataques a blancos específicos. Puede ser y debería ser blancos militares, objetivos militares dentro del territorio venezolano, los misiles que están en la zona costera de Venezuela y una serie de otros objetivos criminales y de producción y de depósitos y ese tipo de cosas. Eso Pero se esto mantiene, eso se mantiene. se mantiene, pero los escenarios en este tipo de contexto que es tan único, se observa mucho lo que es el comportamiento tanto de la población venezolana que está sometida realmente y tiene mucho temor, quieren esta salida, pero tienen temor del régimen, es evidente, pero también del comportamiento político de la región, de los gobernantes de la región. Ya tú ves cómo Petro hace unos años atrás, hace pocos años, decía que sí, que no compartía la cuestión de este señor, de Maduro, de este y ahora ya cambia, le dice, no, 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 o sea, ya cambió todo y eso es lo que, el impacto que puede tener políticamente y en otros sentidos para la administración Trump un ataque dentro de Venezuela. Él está determinado. Una de las cosas que inclusive hay, te lo voy a decir con toda honestidad, es un poco la frustración de Trump, que es un hombre de línea muy dura y directa, como es evidente y obvio, con la oposición venezolana, porque la oposición venezolana tiene todavía un comportamiento de una manera liberal, populista, yo no sé, o sea, no hay una contundencia en veintitantos años, no estoy atacando particularmente, haciendo un análisis muy claro, contundencia y más bien ha habido señalamientos pues de corrupción y simplemente las mismas, lo que hablan, lo que expresan, indican de que son de estas tendencias centroizquierda, el amor y la cosa y tal y qué sé yo, y así no se maneja una oposición, o no, desde el punto de vista estratégico, con un régimen que es un régimen le envió una comunicación al secretario general de las Naciones Unidas cuando el presidente Trump inició el despliegue de estas naves en el Caribe
Y él dijo, no, hay que dialogar. Lo dijo Guterres, el secretario general, que Trump y Maduro tenían que dialogar para minimizar una Pero crisis esa posibilidad está negada, ¿no? Entonces, ahora mismo, no sé si quieres decir algo más importante o algo que tú crees que la gente tiene que entender de estos grupos que han sido señalados como terroristas. Bueno, yo lo que puedo decir es que tiene que estar claro, a veces asumimos información que leemos y sabemos o de alguna manera estamos relacionados. La situación es muy crítica para Venezuela, pero también es una oportunidad para que salir de esta pesadilla de tantos años, de veintitantos años. El tema es de iniciarse, y el presidente Trump, eso es una de las prioridades, pero de iniciarse acciones militares, acciones directas dentro del territorio venezolano por parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, y hay algunos países europeos que están dispuestos a ser parte también de ello, que es lo que quiere también la administración de Estados Unidos. El pueblo venezolano tiene que estar preparado, primero porque la idea es evitar que hayan bajas civiles. Hemos detectado dos fábricas de uniformes militares americanos en Venezuela, uno en Táchira y uno en Caracas. ¿Para qué? Para hacer falsos positivos, para disfrazar, digamos así, vestir de uniformes militares americanos a varios colectivos o a varios criminales para que maten en un escenario tal para que asesinen a población civil venezolana. O sea, hay muchos escenarios que estamos estudiando, analizando, que estamos viendo y que evidentemente en caso de, en el momento de unas acciones militares dentro del territorio venezolano, el gobierno de los Estados Unidos va a informar a través de sus estrategias, de sus equipos tecnológicos, digamos así, a la población venezolana qué deben y qué no deben hacer para minimizar algún impacto en la vida de personas inocentes. ¿Algo que quieres decir con respecto al tren de Aragua o consideras que ya todo está El tren de salvaje? Aragua desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista criminal, el tren de Aragua es parte también de esos objetivos militares. Ellos son parte de esos objetivos militares también, por supuesto. Y lo que se está buscando ahorita es precisamente coordinar a nivel de toda América Latina, de los países amigos de la administración de los Estados Unidos, de que se le trate no como criminales, sino que se lleven a cabo operaciones de neutralización, quiero decir, de eliminación física al ser declarado. Pero entonces hay mucha confusión, hay muchos temores legales de muchos países, pero el terrorismo, así como los israelíes lo hacen, como lo hacen los americanos, como lo hacen otros países, al terrorismo se le elimina. Entonces, América Latina todavía está indecisa de llevar a cabo acciones directas a quienes consideran o consideraban criminales y como tal, desde el punto de vista policial, a ser considerados unas amenazas terroristas y ser eliminados o neutralizados a menos que ellos se entreguen. Entonces, la acción contra el tren de Aragua es la neutralización absoluta, la eliminación, a menos que ellos se entreguen, pero la eliminación en los países donde estén operando. Eso puede llevar un tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Era John Obdola, analista geopolítico e internacionalista, con respecto a estos escenarios que se han venido acelerando en las últimas horas. Venezuela está pues bajo presión, mientras Estados Unidos sigue pues presionando en el Caribe. Venezuela se defiende con su plan independencia. Hay algunos analistas que indican que un ataque eventual de Estados Unidos sobre el país caribeño sería interpretado como una invasión. Ya la ONU ha dicho que se trata lo que ha ocurrido en el Caribe de ejecuciones extrajudiciales, por lo que la situación sería bastante difícil. Bueno, esto espero que lo vean, lo repliquen y estaremos en contacto, por supuesto, como cada domingo.